Para buena fortuna de todos los amantes del anime y manga, el pasado año hubo muchos estrenos, tanto de series como películas de increíble calidad, sin mencionar las continuaciones de algunos animes emblemáticos, tal como lo fue el estreno de la tercera temporada de One Punch Man, que dicho sea de paso, tuvimos que esperar 5 años para ver de regreso a nuestro héroe favorito, el Calvo con capa, y debo decir que las expectativas de su regreso eran bastante altas. Sin embargo, después del primer capítulo, todo fue en picada, y no me refiero solamente a la animación tan decepcionante realizada por el estudio JC Staff. Aunque bueno, tampoco esperaba que tuviese una animación parecida a las películas de Kimetsu no Yaiba. Pero sin lugar a dudas, la peor decepción fue la terrible adaptación con respecto al manga que tuvo en esta tercera temporada, con muchos detalles que fueron omitidos, muchos de ellos cruciales para el canon de la historia y que de haberse incluido, estoy seguro que la perspectiva y aceptación de esta última entrega hubieran sido muy distintos. Así que durante el video revisaremos algunas de estas omisiones, retomando sobre todo el contenido del manga, dejando fuera por esta ocasión al webcomic. Quiero. Comenzando con esta comparativa, el capítulo 2 del anime nos muestra brevemente algo de los pensamientos de Garou sobre el significado de ser un verdadero monstruo. Para el cazador de héroes, lo que distingue a un monstruo no es la cantidad de vidas que puede arrebatar, ni tampoco el grado de destrucción que puede ocasionar, sino más bien todo se centra en el grado de terror o miedo que puede provocar. Algo muy parecido al argumento inicial de Monsters Inc., donde los monstruos medían su valía por la cantidad de niños que podían asustar. Este elemento parece dirigir el pensamiento de Garou sobre la esencia de los monstruos, tanto así que esta idea vuelve con más fuerza durante su enfrentamiento con el rey Orochi. Sin embargo, lo decepcionante es que el anime toca muy superficialmente este punto. En el manga, Garou se nos muestra como un personaje muy confundido. Después de conocer a la Asociación de Monstruos, Garou estaba convencido de que matar inocentes no era muy diferente a ser un mero asesino. Para Garou bastaba con incapacitar a sus oponentes, pues ellos se encargarían de contar a los demás el peligro que representaba y con ello ampliar el miedo entre los héroes. Pero aún en aquellos momentos donde Garou conseguía su objetivo, no parecía despertar nada en él. Recordemos la escena donde logra asustar a Tareo, por ejemplo. Como este, hay otros ejemplos donde Garou consigue que sus oponentes se asusten de él, pero a pesar de ello, parece que nada es suficiente para que pueda verse a sí mismo como un monstruo. El anime nos muestra una faceta muy desinteresada de Garou sobre este punto, pero este vacío observado en el manga es justamente un punto de inflexión en el camino que lo llevaría a convertirse en un ser cósmico. Que por cierto, hablando de Garou, hay un dato algo perturbador, pero que puede hacer sentido si pensamos en todas las veces que Garou pudo regresar a la batalla después de ser derrotado algunas veces. Y es que en palabras del cazador de héroes, necesita comida y agua para poder recuperarse. Pero lo perturbador no es eso, sino que en el manga se nos menciona que esta recuperación puede darse cuando Garou consume cualquier tipo de carne, incluyendo la de los monstruos, si es que podemos llamarle carne, como sucedió después de la batalla con Royal Reaper. Hemos hablado también de que, a pesar del aparente desinterés de Saitama por el reconocimiento, de forma contradictoria también le interesa mucho que las otras personas puedan reconocerlo como un verdadero héroe. De allí la cómica viñeta del manga, donde después de saber que su nombre no aparecía en la enciclopedia de héroes, no dudó ni un segundo en escribir su nombre antes de devolvérsela a Tareo. Algo en apariencia insignificante pero con gran relevancia en eventos posteriores, principalmente durante el arco de Garou Cósmico. Ahora bien, hay algo sobre el lore relacionado a la monsterización que el anime toca muy superficialmente. Cuando Gyorogoro explica sobre todos sus intentos fallidos por crear a un ser perfecto antes de Orochi, hablando que el secreto estaba en someter a sus experimentos a situaciones cercanas a la muerte, para provocar un despertar en ellos. Fue por ello que intentó hacer lo mismo con Garou, enfrentándolo con el Rey Insecto y Royal Reaper. Hasta acá todo bien, pero el problema radica en que el anime tergiversa un poco la información, haciendo parecer que el secreto de la fuerza estaba en lo mencionado por Gyorogoro. La realidad es que todos estos intentos son algo muy parecido a lo mencionado por el Dr. Genus, es decir, todos los seres nacen con un limitador que determina su fuerza y crecimiento en vida, y a excepción de Saitama, romper este limitador es prácticamente imposible. No se ha comprobado que someterse a experiencias cercanas a la muerte ayuden a este propósito. Lo que sí tiene fundamento es que dichas experiencias cercanas a la muerte pueden ayudar a despertar el potencial de batalla de una cierta persona o criatura, potencial que no podría despertarse de ninguna otra manera, pero ese potencial ya estaba asignado desde un inicio por el llamado limitador. Es por eso que algunos monstruos no pasaban las pruebas de Gyorogoro, pues habían alcanzado todo su potencial permitido por el limitador.
Lo siguiente puede no ser tan relevante, pero es curioso que haya sido omitido en el anime, y es que de forma muy breve, el manga nos da un pequeño vistazo del pasado de Orochi como humano, y a pesar de no conocer su rostro, se nos menciona que solía ser un humano que fue segregado de la sociedad, quizás viviendo como un hikikomori, complementando su enorme soledad con un profundo odio y deseo de violencia, motivaciones que eventualmente lo llevarían a convertirse en el rey Orochi. Otro dato irrelevante es que el manga nos deja ver otra de las facetas de nuestro calvo favorito, y es que gracias a esta última entrega sabemos que, como muchos de nosotros, Saitama trata de llenar parte de su vacío existencial leyendo mangas, imaginando escenarios donde pueda pelear con monstruos tan fuertes como los que aparecen en sus historias. Pero algo complementario que fue omitido es que Saitama tiene otro deseo, pues en secreto, le gustaría tener un superpoder como los protagonistas de sus mangas, como volar o lanzar rayos láser. Y esto es algo preocupante para el calvo con capa, pues se siente decepcionado que su única fortaleza sea su físico. Y hablando sobre los héroes clase S, la tercera temporada nos ayudó a conocer más a detalle muchos de ellos. Sin embargo, hay algunos que aún parecen esconder muchas cosas, y no me refiero solamente al héroe número 1 Blast, sino al conocido héroe glotón Pig God. Desafortunadamente, este héroe fue prácticamente ignorado en esta temporada, omitiendo algunos datos sobre él. Por ejemplo, contrario a lo que pudiera pensarse, Pig God no se vuelve más fuerte después de engullir a sus enemigos, ni tampoco adquiere más fuerza si come mucho. Todo esto es un mito, y la explicación del por qué come mucho es que simplemente es un glotón, sin nada más profundo. Lo que es cierto es que engullir a sus enemigos es la forma que tiene para pelear, pero lo verdaderamente sorprendente y la explicación del por qué es un héroe clase S es que su cuerpo tiene ciertas propiedades únicas, es inmune al veneno y es capaz de digerir todo lo que puede comerse, sin importar el material o sustancia que entre a su estómago. Todo lo que coma podrá digerirlo. Otra cosa decepcionante es que el anime omite la breve pero importante aparición de uno de mis personajes favoritos de este universo, Suiryu. En concreto, el manga le dedica algunas viñetas en el transcurso de la infiltración de los héroes a la Asociación de Monstruos, donde vemos a Charanko y a Suiryu recuperarse en el hospital, viendo a este último entrenando mientras deja maravilladas a las enfermeras del hospital, mientras reafirma su determinación por convertirse en un héroe, como aquel sorprendente hombre que lo salvó de la muerte. Lo siguiente parece modificar mucho la historia, pues pasamos al enfrentamiento de Child Emperor contra Phoenix Man. Desafortunadamente el anime acelera mucho esta pelea, omitiendo una de las habilidades más interesantes que han mostrado los monstruos hasta ahora. Pero antes de ello, es curioso que el anime haya omitido la participación de Saitama, ya que mientras nuestro calvo favorito intentaba encontrar el origen de todos los molestos ruidos, los estragos de la pelea de Child Emperor provocan múltiples desniveles en el subsuelo, lo que inevitablemente hace que Saitama llegue accidentalmente al lugar de la pelea. En un principio, Child Emperor no parece prestarle mucha atención, pero al ser incapaz de proteger a Waganma mientras peleaba, le encomienda a Saitama ayudarle con esta tarea. Adicionalmente, justo cuando Child Emperor continuaba atacando con su arma secreta, Phoenix Man contraataca, transportando a su oponente a una especie de mundo alterno, conocido como Mundo Fénix, donde solo las personas con disfraces pueden entrar. Dentro de este espacio no es posible ejercer daño físico, pero es un lugar donde Duncan aprovecha para intentar persuadir a Child Emperor, proponiéndole una alianza capaz de superar a la Asociación de Monstruos, pues su objetivo es convertirse en una amenaza a nivel dios. Todo ello sonaba como un disparate, pero el héroe llegó a considerar su propuesta, no por el contenido de la misma, sino más bien porque Phoenix Man llegó a reconocerlo como nunca nadie lo había hecho. Después de todo, a pesar de ser un héroe clase S, Child Emperor es constantemente discriminado. La mayoría a su alrededor lo trata como un niño, sin reconocer sus habilidades ni su estatus como héroe. Por fortuna, antes de que Child Emperor se perdiera en esos pensamientos, de alguna forma, Saitama logra llegar al mundo Fénix, y con tan solo unas palabras de aliento, logra que su colega recupere la conciencia y vuelva a la realidad, reanudando así su batalla. Fue así que después de todo lo acontecido en el anime, Child Emperor logra derrotar a su oponente, aunque con ciertos cambios. Originalmente en el manga, Child Emperor no derrota completamente a Phoenix Man, pues después de perder parcialmente el traje, este monstruo vuelve a transformarse, pero esta vez en una versión en miniatura con traje de pollo, que fue gracias a su tamaño que pudo escapar sano y salvo de todo el descontrol del subsuelo, solo para enterarnos que en futuros arcos recupera su tamaño aunque con el mismo disfraz. Asimismo, casi al instante de finalizar la batalla contra Phoenix Man, los ninjas que habían peleado contra Flash y Flash habían sobrevivido y se disponían a escapar, pero lo que no contaban era que Saitama los detuvo de un solo golpe, derrotándolos mientras Child Emperor observaba todo ello asombrado, pues según este héroe, los ninjas eran criminales de clase S.
Una victoria de Saitama que le valió muchos puntos para ascender, un dato importante que nos ayudará a entender el futuro ascenso de Saitama como héroe. Caso contrario al anime, donde estos ninjas escapan sin saber su paradero y con ello alterando una vez más el canon de la historia. Finalmente, creo que lo más decepcionante de esta tercera temporada fue la acelerada y cambiada batalla entre Saitama y Orochi. Para empezar, el anime retrata a Orochi como un mero peón sin voluntad, sometido a las órdenes de su creador, Gyoro, algo desmentido por el manga, pues este nos revela que Orochi solo fingía seguir órdenes, en todo momento estaba consciente de su objetivo, pues creía que si dejaba seguir a Gyoro con sus experimentos, algún día podría tener la oportunidad de enfrentarse a un oponente lo suficientemente fuerte que le ayudara a Orochi a cumplir con su profecía de convertirse en un dios. Sin embargo, nunca esperó encontrarse con Saitama, y es que en el anime Orochi parece dar un poco de pelea, pero en el manga es humillado literalmente, y es que mientras Orochi intentaba detener a nuestro protagonista, ambos caen hasta lo profundo de la tierra hasta un lago de lava. Pero como era de esperarse, esto no representó ningún problema para el calvo con capa, quien aprovechó el calor de la lava para darse un buen baño, mientras Orochi preparaba su ataque final, mismo que fue interrumpido por el poderoso contraataque de Saitama, un serio salpicón de lava que terminó por destruir por completo a su oponente, y todas sus aspiraciones de convertirse en un dios. Por este y muchos otros datos omitidos, les recomiendo ampliamente que puedan retomar este arco de la Asociación de Monstruos en el manga. Recuerden que pueden revisarlo a partir del tomo 17.